A 6 meses de la elección más grande de la historia de nuestro país, cada 6 años se convierte en la más grande, es de vital importancia discutir y, sobre todo, escuchar respecto a la violencia política contra las mujeres en razón de género. Hay varias cosas que nos hacen hablar de esto. Por un lado, tenemos a las dos punteras de las encuestas presidenciales, que son mujeres. Este 2023, la participación política de las mujeres y de muchos grupos de la diversidad sexual ha aumentado considerablemente. Tenemos congresos, precandidaturas y gabinetes presidenciales que por primera vez en la historia son paritarios. Eso ha exacerbado una serie de agresiones que nos ponen en alerta respecto a este tema. Aunque se han creado mecanismos por parte de organismos electorales, estos han sido convertidos en muchas ocasiones en un arma de doble filo que nos hacen perder la brújula de dónde poner atención. ¿Qué nos hace falta para ser una sociedad menos machista en la realpolitik y en la casa? Para hablar el día de hoy de este importantísimo tema, nos acompañan en la mesa del desfiladero la doctora Teresa Rodríguez de la Vega, especialista en filosofía de la ciencia y feminismo y colaboradora de la Mesa Roja de Pie de Página. Gracia Alzaga, feminista de izquierda, abogada y política, colaboradora de un montón de espacios que ha participado activamente en la precampaña de la doctora Claudia Sheinbaum en la agenda de mujeres, jóvenes y derechos humanos. Y también Carla Mote, historiadora y analista política especializada en el estudio de historia política contemporánea y también colaboradora en Sentido Común, si no me equivoco, pero me había faltado ponerlo ahí en mis notitas. Bienvenidas, muchas gracias por estar aquí para hablar de un tema que se hace cada vez más intenso, ¿no? No dejamos de escuchar en los medios de comunicación y en las redes sobre esto de la violencia política de género. A veces como triunfos y a veces como algo que no sabemos por dónde va. Y yo me gustaría empezar por allí, porque para estudiar, para prepararme para este programa, yo quise ver lo que nos decía el INE respecto a esto, que son quienes, digamos, han ido poniendo precedentes al crear mecanismos para evitarlo. Sin embargo, pues no me queda todavía nada claro. Entonces yo empezaría preguntándole a la doctora Teresa Rodríguez que nos ayude a identificaros, a saber rápidamente qué es eso de la violencia política en razón de género. Bueno, muy a grandes rasgos, la violencia política en razón de género es un mecanismo de un sistema diseñado para expulsar a las mujeres de la esfera de la toma de decisiones y del espacio público. Quizá el mecanismo más extremo, aunque no el único, y quizá ni siquiera el más eficaz, ¿no? Porque hay muchos mecanismos antes de que se ponga a operar la violencia política de género que desincentiva la participación de las mujeres. En el extremo, esta expulsión sistemática de las mujeres del plano de la toma de decisiones y de la vida pública, pues se manifiesta como violencia política en razón de género. Es decir, todo acto violento hacia mujeres que busca minar su inserción en la vida pública, en la vida política, utilizando para ello la descalificación por cosas asociadas a su condición de género, ¿no? Entonces, todos los señalamientos respecto, por ejemplo, a la relación de subordinación, ya sea orgánica, política, sentimental, hacia un varón, por ejemplo, no es solo un señalamiento normal en términos de la polémica pública entre personas públicas, sino es un acto de violencia política de género, ¿no? Esto es bien interesante, porque ahora vendría la pregunta, ¿no? Te pregunto, Carla, ¿quiénes llevan a cabo esta violencia? ¿La llevan a cabo solamente hombres, solamente instituciones, solamente organismos, solamente partidos políticos, o quiénes la llevan a cabo? A ver, a partir de esto que nos comenta Teresa, creo que sería importante como que asentarlo a lo que tenemos en nuestro país en términos de legislación. La violencia política contra las mujeres ha existido prácticamente desde que éstas se incorporan a la vida pública, cuando empiezan a considerarse ciudadanas de pleno derecho a nivel federal en 1953, pues ya hay algunos vestigios de que desde ese primer momento hay lo que ahora consideraríamos violencia política. Yo, por ejemplo, pude revisar el diario de los debates cuando los congresistas debatieron a las primeras mujeres que fueron diputadas, que fueron 4 diputadas propietarias. Había
por ejemplo, alocuciones en donde aludían a si sabían o no cocinar. Y entonces, a partir de eso, empezaban a argumentar pues todos estos debates que se dieron en la época de por qué las mujeres no debían acceder a los espacios políticos. Eso como primer momento, porque no quiere decir que a partir de que se tipifica empiece a existir. Lo que sí sucede es que con la serie de reformas que se hacen en 2020, se publicaron 8, digamos, modificaciones a 8 leyes. Lo que sí sucede es que tenemos un registro por primera vez en la historia de cómo suceden este tipo de violencias. Y es bien interesante lo que comentabas, porque es un tema, como dices, que se da muchísimo y se debate mucho. Fíjate, se acaba de publicar un libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que dice que ahora hay un total de 1,881 sentencias, es decir, ya pasaron por todo el proceso de revisión, y de estas el 48%, es decir, casi la mitad, se dieron en el periodo 2020 a 2021. Claro. Es decir, estos actos de violencia política se agudizan en los momentos en los que hay elecciones. Esto me parece bien interesante, ¿no? Su tipificación, porque por ahí, y ahí yo me movería a cómo estamos viviendo este ambiente político actual, ¿no? Hay muchas personas que van a votar por primera vez, muchos jóvenes, que digamos para ellos es normal ver a mujeres dentro del ámbito político, ¿no? Que sean gobernadoras, que sean diputadas, que sean todo esto, y hay una idea de decir el debate público y político es violento y suele ser violento, ¿no? Entonces, ¿por qué es necesario tipificarlo o por qué es necesario ponerle esa línea, ¿no? Y a la hora en que estamos viendo de dónde son esas sanciones, ¿no? Ahí yo te preguntaría, Gracia, ¿no? ¿Cómo ves esta dinámica de los jóvenes a la hora de interpretar la vida pública y política de nuestro país, ¿no? Porque nos parecería que esto es lo normal. Pues mira, yo creo que ahí al principio diferiría un poco con lo que estás diciendo, porque yo creo que hasta el día de hoy, sobre todo con esta precandidatura de Samuel García, vimos que las juventudes estarían dispuestas a votar por un hombre de una condición alta, que tiene una esposa influencer, antes de votar por una mujer preparada de izquierda o una mujer que también ha tenido una larga trayectoria política, ya sea de derecha o de izquierda, ¿no? Eso yo creo que ya nos tocará definirlo en otro momento. Sin embargo, creo que sí es importante decir que hay una falta de politización en las juventudes y que independientemente de que haya un sector de mujeres jóvenes que sean feministas, que se identifiquen como feministas y que salgan a luchar a las calles y que estén en diversos colectivos, etcétera, hay una clara falta de politización en una parte de la sociedad y sobre todo en las juventudes. Eso por lo menos yo lo pude notar en esta última parte de la precampaña, donde realmente la discusión se basaba en si Samuel García tenía un Tesla y si la doctora tenía una Veo, ¿no? O sea, y creo que yo sé que no va tanto relacionado a la violencia política y razón de género, pero sí es importante hablar del papel de las juventudes a la hora de ejercer una opinión crítica hacia un candidato o una candidata. En este caso, los precandidatos y precandidatas, para no meternos en problemas jurídicos, pero sí es importante hablar de cómo se ha venido dando la conversación pública entre las personas más jóvenes, sobre todo en esta generación, que va a ser su primera elección. O sea, me parece bien interesante porque parte de lo que vendía Samuel, ¿no? En su precampaña, que fue muy breve, era ser el hombre de la discusión, ¿no? Que pues cada quien vende lo que puede vender, ¿no? Me parece completamente válido. Que uno u otro se decida por eso, ya será otra decisión, ¿no? Solamente las personas, yo creo que en este caso las mujeres o quienes se identifican como mujer que participan en la vida política reciben estas agresiones, o las reciben también quienes no participan, digamos, en cargos de elección popular. ¿Cómo funciona esto, doctora? Creo que la violencia política contra las mujeres opera en toda la esfera en la que las mujeres participan políticamente. Hay historias muy interesantes de muy vieja data de la violencia ejercida contra los primeros liderazgos femeninos en los más importantes movimientos, ¿no? Por ejemplo, la figura de Rosa Luxemburg es muy bonita al respecto, donde una de
las más importantes primeras oradoras y líderes del movimiento proletario a inicios del siglo XX, a la que Lenin tenía en absoluta buena estima, pues recibía constantemente descalificaciones: perra rabiosa, escuincla berrinchuda, todo en razón de su condición de mujer. Y ella, que era muy ingeniosa, con su amiga y camarada Clara Zetkin, tenía como este chiste de decir que cuando ellas murieran le gustaría que en su epitafio dijera: aquí descansan los últimos dos grandes hombres de la socialdemocracia alemana, en un gesto de respuesta justo a esta violencia sistemática. Si nos ponemos a pensar el trato que recibió el cuerpo muerto de Rosa Luxemburg, violenta y brutalmente asesinada por grupos paramilitares en Alemania de la época, pues hoy en día se habla de un feminicidio como un acto performativo de castigo al liderazgo de una importante mujer que llevaba la voz de vanguardia en muchos temas del movimiento proletario de la época. Entonces, no, todas las personas que tenemos experiencia militante en las universidades, en los partidos políticos, aunque no aspiremos a ningún cargo de representación, hemos sido víctimas en algún momento de algún gesto misógino que en sus expresiones más extremas pues toma la forma de violencia política de género. Lo que está sucediendo es que, como bien decía Carla, pues en el modo de participar políticamente, que implica cargos de gobierno, cargos de representación, que implica manejo de presupuesto, pues evidentemente es como la cima del poder público del que hemos sido absolutamente expulsadas las mujeres, y por eso ahí se recrudecen los fenómenos. Pero no, la violencia política de género es una respuesta del sistema patriarcal al avance de derechos en el ejercicio de los derechos políticos, ¿no? Y en ese sentido, en donde hay avance, el sistema reacciona, y reacciona como el patriarcado sabe reaccionar, es decir, de manera violenta. Esas violencias y esas respuestas a la participación de las mujeres en la vida política y pública, bueno, ya vimos, pasan incluso las fronteras de la muerte, ¿no? Esas violencias que no acaban nunca, pero justamente mi duda iría a estos mecanismos que tenemos, ¿no? Porque al final del día creo que pueden ser muy útiles por si estás discutiendo con el que podría ser tu contrincante, ¿no? O con alguien que va a aspirar a un puesto público. Estas cosas, ¿no? Estos registros donde sabemos quiénes tienen una sentencia en contra de que han actuado así, pero ahí la pregunta sería cómo, porque el problema no está solamente entre ellos, está en todos, ¿no? Está en un padre o madre, lo que sea, que no dejan ir a votar a su hija o no apoyan que participe en su militancia favorita, o están dueños de medios y consorcios públicos, consorcios mediáticos que atacan a personas, ¿no? O también están columnistas que atacan, pero ahí los electorales, los organismos electorales, pues no sirven para nada, ¿no? ¿Cómo poder trabajar? ¿De qué forma sirven los mecanismos y qué nos falta crear? Es bien interesante todo lo que planteas, porque lo que intenta cubrir esta reforma del 2020 es justamente a través de una tipificación obtener medianamente claridad sobre qué constituye y qué no violencia política en razón de género. En la ley, en la normatividad, se describen 22 conductas que específicamente constituyen violencia política en razón de género. Y por poner algunos ejemplos, es violencia política que a una mujer no la dejen ir a tomar protesta el día que le toca, que no le dejen ejercer las facultades que tiene su cargo, que por ejemplo le pongan a hacer actividades que no tienen que ver con las facultades del cargo para el que fue electa. Pero también hay otras que entran en un plano de subjetividad o de cierta subjetividad, porque violencia política en razón de género también implicaría lo que, de acuerdo con los estereotipos sexistas, digamos que atente contra la participación pública de las mujeres, su honorabilidad, su prestigio. Entonces yo creo que ahí hay un poco como esto que ha sido tan problemático, que es cuál es la facultad que se arrogan en este caso las instituciones electorales para castigar o no, y a través de qué mecanismos. Y aquí una cosa importantísima es que tenemos el paquete de reformas de 2020, pero el ejercicio se hace a través de los elementos que tiene el Tribunal Electoral.
Y es muy importante decirlo porque el registro de personas sancionadas por ejercer actos de violencia política en razón de género no viene tal cual en la ley, pero es una de las resoluciones que han tenido que hacer en ciertos casos en los que una persona sea acusada y después sancionada de aparecer en este registro que es público y que por cierto tiene inscritas a más de 300 personas por diversas situaciones que constituirían la violencia contra las mujeres. Y yo nada más querría decir ya para como poner este plano como de cierta subjetividad, que yo creo que ahí es en donde habría que problematizar para poder ver hacia dónde tendría que dirigirse una modificación de modo que no se limite la libertad de expresión, que no haya prebendas, digamos más bien vendetas políticas a través de esta ley, como sabemos que ocurre. Y con esto me refiero al nivel de subjetividad que implica que las instituciones electorales sean quienes tengan este juicio, ¿no? Y además vienen todos los procesos posteriores de que si alguien lo sancionan, va a impugnar y lo revierten. Es decir, estamos frente a un problema jurídico que yo creo que tendrá que discutirse de forma muy pronta y expedita. Y nada más ya ahora sí para terminar, en este registro hay personas, muchas de ellas sancionados por violencia psicológica. Entonces yo creo que hay diversos elementos que nos dejan pensar cómo se le está rogando a la autoridad electoral tan desprestigiada esas facultades. Fíjate que diste en un tema clave, ¿no? Justo algo que le iba a preguntar a Gracia ahorita mismo, porque es eso lo que decíamos de que cómo es una espada de doble filo, ¿no? Por ahí tuvimos una situación que fue muy interesante, que fue la de Denise Dresser, siendo sancionada, digamos, ¿no? Porque creo que no ha llegado la sanción porque metió un amparo, en fin, ¿no? Por sus ataques hacia Andrea Chávez, pero ella, pues con toda su razón, ¿no? Decía, pues me están coartando mi libertad de expresión, el tribunal sí dice que yo cometí estos actos, ¿no? Por esto y esto y esto, pero a un personaje como Ricardo Salinas Pliego, no. Entonces entramos en una discusión bien interesante. ¿Cómo lo viste tú desde esa esquina del mundo de las precampañas? Porque justamente estamos metidos en eso y estuvo muy relacionado. Pues mira, en términos muy claros, ¿qué es violencia política en razón de género? El tuit de Fox diciéndole a Mariana Rodríguez que era una dama de compañía. ¿Qué no es violencia política en razón de género? El presidente hablando en la mañanera sobre cómo el PRI, el PAN y el PRD usan a actores políticos para sus intereses. En el caso específico, cuando Xóchitl Gálvez denuncia al presidente por violencia política en razón de género, que aparte, esa interpretación del tribunal fue totalmente sacada de contexto. Es decir, los 2 minutos donde el presidente habla sobre todo esto que hace el PRI, PAN y PRD, se saca de contexto, únicamente se toman ciertos párrafos, se unen, en donde al final el presidente, en lugar de decir algo completo, dice Xóchitl Gálvez es un títere, ¿no? Entonces, a partir de eso se genera una interpretación totalmente distinta, en donde efectivamente el tribunal pues realiza esta sentencia en contra del presidente, pero ya después pasa todo este proceso y al final se revoca esta sentencia, ¿no? Eso es súper importante decirlo, porque únicamente nos quedamos con la narrativa de redes sociales de que el presidente es misógino por violencia política en razón de género. Entonces sí me parece muy importante poner esto en contexto, porque últimamente la discusión pública, sobre todo con mujeres al frente participando activamente, se ha usado la violencia política para coartar la libertad de expresión. Es decir, por último, yo sí estoy consciente que independientemente de las opiniones de Denise Dresser, que definitivamente no coincido con ninguna de ellas, el decirle a Andrea Chávez, una mujer joven, que participa activamente en la política, que la posición que tiene es porque su novio es el exsecretario de Gobernación, pues evidentemente esto, si nos remontamos a la definición de violencia política en razón de género, estás coartando los derechos políticos electorales de Andrea Chávez, ¿no? Ya, evidentemente, ya después de que Denise Dresser publica una disculpa que fue todo menos disculpa, fue una justificación a esto, pues obviamente, y aparte también hay que decirlo, finalmente las sentencias del tribunal se limitan mucho dependiendo de quién eres. Es decir, al final la sanción de Denise fue una disculpa y 20,000 pesos de multa. Y un curso, tomar un curso. Y tomar un curso. O sea, realmente nos remontamos a esto. ¿Cómo le podemos hacer para que realmente las sentencias, aparte de un registro que finalmente pueden no servir de mucho porque se revoca, porque se promueve un amparo, etcétera, realmente sí podemos identificar a las personas, sea hombre o mujer, que ejercen violencia política en razón de género?
Fíjense que hoy hicimos, por primera vez en este programa, las están estrenando, hicimos ahí una encuesta extraña que justamente, pues más que conseguir una respuesta directa, ¿no? Propuso un debate muy interesante, ¿no? Nosotros preguntábamos a quienes nos siguen, ¿qué crees que hace falta para tener una sociedad más informada sobre violencia política de género, ¿no? Y bueno, dicen que por favor se defina, se instruya sobre todos y cada uno de esos tipos de formas de violencia, ¿no? Y definirlo para poder comprenderlo. Que no se use este tema para desinformar y llevar agua a sus molinos para descomponer más a la sociedad. Hablar con la verdad. Una educación inclusiva basada en la percepción del entorno. Bueno, cosas bien sencillas, ¿no? O al menos así suena. Y ahí es donde me gustaría preguntarte, Teresa, ¿no? No sé por qué hoy ando muy de doctora. Sí, es que ayer vi unas fotos donde andabas en el salón de clases. Salí 5 años envejecida de este programa. Es por el salón de clases, me da miedo. Y justamente por allí me gustaría ir, ¿no? Que nos decían por aquí, que no se use este tema para desinformar y llevar agua a sus molinos y descomponer más a la sociedad. Y me gustaría saber cómo se discute este tema de la violencia política en razón de género en el salón de clases, donde están muchachos y muchachas que van a dedicarse a esto de la vida pública de una u otra forma. Cómo empezar a estudiarlo, porque lo que hemos visto a través de los medios y de las instituciones, digamos, no nos lo deja nada claro. Podría funcionar incluso a veces de una automordaza, ¿no? De, bueno, pues ya mejor no le entro porque si no me van a regañar. Mira, yo soy una entusiasta de dos cosas. Un poco en sentido distinto porque me toca una realidad de otros jóvenes, ¿no? Que son los y las jóvenes que están en los espacios de mis salones de clase, y soy una entusiasta de estos jóvenes que estoy viendo en sus procesos formativos, porque me parece que justo en el tema género estamos asistiendo a una generación bien avanzada en la detección a ras de piso de situaciones excluyentes y violentas antes de que éstas escalen. El espacio universitario creo que es especial en este sentido, pues porque hay una historia reciente de lucha de las mujeres organizadas que ha puesto el dedo en el renglón y no ha dejado que el tema pierda centralidad en el diseño de políticas académicas, de seguimiento de protocolos, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, yo cotidianamente en mi salón de clases encuentro señalamientos, digamos, entre pares, ¿no? De decir, compañero, mi pronombre es ella, por favor, usa mi pronombre, ¿no? Y el mismo grupo que se mueve hacia allá, ¿no? Desafiando, me parece, muchas de las trabas que en el mundo de los adultos tenemos. En ese sentido, creo que yo soy, reitero, una entusiasta de las juventudes en el sentido de su capacidad de anticipar a ras de piso escenarios violentos. Y por otro lado, yo soy una entusiasta de las herramientas jurídicas que garantizan el acceso de derechos y el crecimiento y el avance de derechos de las mujeres. Toda herramienta jurídica puede ser mal utilizada, toda. La ley contra la violencia política en razón de género contra las mujeres puede protagonizar eventos penosos de lawfare, lo va a hacer muy seguramente. Y sin embargo, creo que es mejor ese riesgo a dejar en la desprotección a las mujeres que han decidido hacer de la participación en la vida pública la trinchera para cambiar las cosas. Y además creo que son leyes que educan, no solo trabajan en dirección correcta allí en donde se ejercen, sino que también el tan solo introducir en el debate que existe un censo de agresores en violencia política en razón de género, pues educa a la gente que participa en los debates públicos. No a toda, Denise Dresser no se ve muy dispuesta a ser reeducada en sus prejuicios misóginos, pero me parece que en general hay que apuntar no solo al ejercicio de las leyes, sino también a su papel formativo y educativo. Es curioso, ¿no? Como al final de cuentas terminamos, sobre todo este tipo de violencias, yendo hacia términos de la vida más personal de los personajes políticos, ¿no? Y eso me llama mucho la atención porque se hace sobre todo con las mujeres, y eso es
es bien interesante a la hora de, como nos dicen acá, que por favor nos eduquen, ¿no? Y esa es una discusión bien interesante porque al final del día, yo no sé si más allá de en el ámbito político o lo que es la discusión política, si estamos aprendiendo a tener esta nueva educación, ¿no? Que no nos cree la necesidad de ir a estas ciertas políticas afirmativas, ¿no? Como la paridad y como ese tipo de cosas. Y que me parece muy, muy interesante porque o si son mujeres o si son homosexuales, se va directo a la vida personal. Pero a los hombres les pueden tirar por muchas otras cosas y no da igual, y se va por allí, ¿no? No es tan importante, no es tan grave. Pero cuando se trata de personas, ya sea de la diversidad o mujeres, vamos a cosas sumamente personales. ¿Cómo estamos viviendo eso? ¿Cómo estamos midiendo eso más allá, digamos, del ámbito político? Me gustaría primero hacer una acotación que para mí es importantísima y siempre que puedo lo repito. La paridad no es una acción afirmativa, que eso es muy importante decirlo porque lo que en su momento constituyeron las cuotas hasta el 2019 fueron como tal acciones afirmativas. Cuando se aprueba la ley de paridad, que es constitucional, la paridad es un derecho constitucional, es decir, que está en el más alto nivel y es un derecho que tenemos las mujeres de estar representadas en la proporción demográfica que merecemos, porque eso es muy importante. Luego se regatea como si fuera un favor o como si fuera una dádiva, ¿no?, de los políticos, y yo creo que eso es muy importante. Después, bueno, sobre esta cuestión, yo creo que en temas como la violencia política contra las mujeres, está como que mucho el riesgo de llevarlo a todo ámbito, porque yo creo que sin duda existe la violencia en todas las esferas, tanto públicas como privadas, y no podemos evitar correlacionarla con lo que las feministas denominamos sistema patriarcal. Creo que eso es ineludible y es correcto. Sin embargo, yo creo que para el caso concreto de violencia política, afortunadamente contamos con esta normatividad y tenemos además la oportunidad de cuestionarla, algunas cosas que, como todas las leyes, como todos los procesos jurídicos, son perfectibles, son modificables, y cuanto más cuando se trata de temas electorales. Si una tradición política tiene México es modificar sus leyes electorales a cada rato, porque justamente se van reconfigurando a la luz de lo que no funciona. Entonces, yo no diría que no funciona, yo diría que hay claridad en algunos juicios desde el Tribunal Electoral, que son injustos, como ya lo dijo muy bien Gracia, y que nos dejan ver que su uso para fines perversos políticos existe y que por lo tanto pues es algo que se tiene que atender. Yo platicaba con una gran abogada, mi amiga Sacil Carreras, quien nos explicaba desde el derecho que una limitante que tienen las mujeres que están en la vida política es que cuando reciben violencias tienen que acogerse a esta ley en lugar de otras leyes que nos protegerán a las ciudadanas. Es decir, su cargo implica también que es estar sujetas a la vida política, al escrutinio público, pues las lleve también a ser sujetas de este tipo de violencias, pero también que, por ejemplo, para denunciar, como lo hizo Citlali Hernández, por ejemplo, a Salinas Pliego, o como pasó con Denise Dresser, se acojan a la ley de violencia política en lugar de a la ley de las mujeres, del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Entonces yo creo que hay algunas lagunas que tendrían que revisarse y que, bueno, yo no soy abogada, pero las expertas pues ya nos han dado algunas pistas justamente de por dónde hacer esta modificación y justamente que sirva sí como una sanción y sobre todo eso también lo que está dentro de la ley, que es prevenir este tipo de violencias, porque señores, ya llegamos y no nos vamos a ir de la vida política. Perdimos a Samuel García, digo, de esta contienda electoral, ¿no? No sabemos quién llegará en este lugar. Entonces, pues nada más para cerrar muy rápidamente, Gracia, pediría cuál es tu opinión, tu panorama respecto a esto de la violencia política de género. Digamos, a lo mejor no lo tendremos arriba, o sí lo tendremos porque se puede hacer entre de mujer contra mujer, digamos, ¿no? Que cosa que hay que aprender todo el tiempo, pero ¿cómo ves el panorama de lo que nos viene, ¿no? Aun cuando ya hay tantas cosas que nos están recordando todo el tiempo que eso existe y que no se debe hacer. Pues bueno, recordar que hace unas semanas Xochitl Gálvez tuvo una presentación en la Anáhuac,
en donde ejerció violencia política en razón de género en contra de la doctora Claudia Sheinbaum, y eso es importantísimo recalcarlo porque no se le dio mucha importancia, en donde mostraba imágenes de personajes de Samuel, interpretado por creo que unos tenis, y la doctora por un personaje de una caricatura de una película. Pero finalmente, ¿a qué interpreta? ¿No? O sea, ¿a qué es lo que alude? Entonces, es ¿Y ahí importante... sería violencia política en razón de género? ¿No sería violencia política así nada más? No. Tengo mi duda. No, yo diría, ahí mi interpretación, que no se me lo van a desmentir ustedes, pero es violencia política en razón de género por la caricaturización de las mujeres y sobre todo, pues, de la doctora al personaje que se ha aludido durante meses y que, pues, la precandidata Xóchitl, siempre que tiene oportunidad, lo resalta. Okay. Entonces, eso y pues obviamente también yo no me voy a ir sin decir que, y eso creo que es un debate también entre las feministas, sobre todo de redes sociales, que muchas veces han dicho que no es violencia política en razón de género decir que la doctora Claudia Sheinbaum está subordinada a las órdenes del presidente. Entonces, y eso lo comento porque es algo que se va a ver durante toda la campaña, y en caso de que quede como presidenta, se va a ver durante los 6 años de la presidencia. Y eso es sumamente importante porque creo que ahí nos toca a nosotras dar la batalla, es decir, visibilizar qué es la violencia política en razón de género y también en cuanto cada vez mujeres más tomemos los espacios, cada vez más vamos a vivir esta violencia porque lo dijo Teresa, el sistema patriarcal reacciona ante el avance de nuestros derechos. Entonces, creo que más bien ahí nos toca visibilizar qué es la violencia política en razón de género, nos toca también visibilizar qué no es, porque seguramente durante estos 6 meses vamos a ver cosas asquerosas, horribles, que una de dos, o van a limitar la libertad de expresión o van a exponenciar la violencia política en contra también de Xóchitl y de la doctora Claudia Sheinbaum. Pues la verdad es que está bien complicado. No sé si termino yo de tener una claridad, ¿no? Espero que ver esos 22 puntos, sí. leerlos a profundidad y también pues seguir conversando entre nosotros, entre nosotras. Pues muchas gracias, Tere, muchas gracias, Gracia, y muchas gracias, Carla. Y a ustedes que nos siguieron, muchas gracias. No dejen de comentarnos ahí en redes sociales. Yo soy Ezra Alcázar y nos vemos la próxima semana aquí en El Desfiladero.